ਪਿਆਸ਼ੇ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues hay una ventaja más de madrugar un domingo y es que puedes tener una excusa para no ver el Festival de Eurovisión. ¿No lo viste, supongo? No, no lo vi, no porque esté en contra con postureo de este intelectual, sino porque madrugamos. No, pero no es postureo internacional, digamos, de redes sociales. Puedes tener un poco un espíritu crítico y decir es una basura de festival por estas razones. No, me gustó mucho el Festival de la OTI en su momento y recuerdo hace años a Carlos Herrera, de comentarista en uno de ellos, que me reí lo que no estaban los escritos, porque él se dedicó a meterse con todos los cantantes y al año siguiente repitió y ya hubo protestas de todos los países y no se supo más. A lo mejor es la mejor manera de contemplar este tipo de eventos, ¿no? Sí, no lo sé, a mí la verdad es que no me dice mucho y bueno, hace ya mucho tiempo, antes tenía otro sentido. Y ahora es, no sé, no me gusta todo ese rollo de las banderas y todo, con cada país marcando territorios, que a mí no me gustan las fronteras y no me gustan las banderas. Espérate el año que viene, que esto va a ser interesante. A lo mejor tenemos que hablar de esto, ¿no? Porque ha ganado Israel, sí, por lo que he escuchado esta mañana. Sí, seguramente quiere hacer Claro, igual quiere hacer lo que ha hecho Trump con la embajada, que es sí. No solamente hacer el festival en Jerusalén, espérate que no se le ocurra hacerlo en los territorios ocupados, porque... Sí, bueno, lo puede hacer en Jerusalén y bueno, pondría un compromiso a muchos países de si deben ir o no deben ir. Por cierto, hablando de festivales, otro mucho más interesante, por llamarlo festival, el viernes por la noche de la semana que viene se entregan los premios Cirilo, sí, que son los más prestigiosos, diría yo, de periodismo internacional. Sí, tenemos 2 mujeres finalistas. Tú estás en el jurado, hay que decirlo. Sí, Cristina y Natalia, y a veces Enrique Sarbeto, que es el corresponsal en Bruselas, Cristina, que es la corresponsal de Radio Nacional en Jerusalén, y Natalia, que es la colaboradora corresponsal del País en Beirut. Todavía quedan corresponsales que obtengan estos premios, igual dentro de 20 años hay que repensar a quién se lo damos, ¿no? No, sigue habiendo gente, lo que ocurre es que ya no hay... No lo digo que no haya periodistas buenos, lo digo que no hay empresas que se puedan permitir corresponsales permanentes. O no, claro, pero se premian también los freelance, cada vez hay más premios a freelance porque el trabajo lo sigue haciendo gente, pero ya gente en otras condiciones económicas, laborales y de seguridad. Freelance, esa es una palabra. ¿Sabes cómo lo llaman en el New York Times? Los llaman periodistas con contrato de escritor, que es una manera muy boyante y muy pomposa de decir eres un freelance, pero pagan un fijo a una persona porque escriba un determinado número de artículos. En realidad es un freelance, es un tipo al que no le pagan pensión. Sí, claro, es que antes existía una cosa que se llamaba el assignment en el periodismo americano, o sea, tú te contrataba el New York Times para hacer tantas crónicas o tantas fotos en un sitio y te pagaban los gastos. Ahora yo no sé cómo está esto, pero en España jamás ha existido esto del assignment, o sea, si tú te vas por tu cuenta, tú mandas la crónica que quieras, ya veremos en qué papelera acaban y ya está. Sí, con quién tienes que pelear para que te las publiquen en la sección de sucesos. 50 euros como mucho por crónica. Pues venga, vamos a hacer algo de esto ahora, vamos. Me refiero a que lo que vamos a hacer es ir a un sitio porque hay alguien allí que nos va a contar lo que está pasando, que es básicamente a lo que se dedican estos enviados especiales, ¿no? Ayer se celebraron elecciones en Irak, las primeras tras la derrota del ISIS en el país. Son unas elecciones importantes porque son una manera de poner fin a años de violencia y centrarse en la reconstrucción de la zona. La campaña ha sido tensa, hasta el último momento parecía que algún atentado podría ensuciar la jornada electoral, pero finalmente se ha desarrollado sin problemas. Es un ejemplo de que el país
no tan deprisa como algunos anticiparon hace 15 años, pero algo está cambiando. Sí, el país está recuperando de una invasión y de varias guerras. Primero una guerra entre suníes y chiíes, lo que también hizo muchísimo daño, y ahora pues la guerra contra el ISIS. Se está recuperando de una invasión y de una retirada que también dicen que ha causado mucho daño. En países pues desestructurados o en fase de posconflicto, unas elecciones son siempre un motivo de esperanza. En el caso de Irak, ¿qué más hay que hacer, tú crees, y durante cuánto tiempo para que ese impulso se convierta en algo parecido a una democracia? Ese es el problema, porque claro, las elecciones en un país desestructurado que acaba de salir de un conflicto no se pueden hacer en condiciones normales. En el caso de Irak, cuando se hicieron en 2004, es que no había ni censo, pero ponen en marcha un mecanismo de prestigio de la gente que ha sido elegida más o menos, que permiten poner en marcha un proceso. El problema es que ese teatro que hacemos para que la gente se crea que sus elegidos tienen prestigio, los primeros que se creen en el teatro somos nosotros. Claro. Y una vez que hemos hecho las elecciones nos vamos, y haría falta quizás 15, 20 o 30 años de esfuerzo económico y político para que estos países salgan adelante. Pero es verdad que puede ser una semilla de confianza en instituciones, que es una cosa que nunca se tiene en un lugar como este. No hay todavía muchos datos, pero parece que ninguna de las coaliciones más votadas tendrá los apoyos suficientes para gobernar. Así que bienvenidos a la democracia. Hay que pactar. Sí, hay que pactar. No, Al-Badi, el primer ministro, parece ser que es el favorito, y aquí la clave van a ser los suníes y sobre todo qué tipo de política que se va a seguir ahora, como decías, es la primeras elecciones tras la derrota del ISIS. Y las primeras también, con esta nueva crisis abierta entre Estados Unidos e Irán. No sé si esto marca un poco la geopolítica de lo que puede pasar. Sí, porque Irak está con Irán. El gran ganador de la invasión americana en el 2003 fue Irán, que no disparó un solo tiro, porque recordemos que el 60% de la población iraquí son chiíes. Para conocer los detalles de la jornada de ayer y de cómo se están viviendo estas elecciones en el país, se encuentra en Bagdad Álvaro Zamarreño, nuestro compañero enviado especial de la SER a Irak. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar este ratito con vosotros. ¿Qué datos oficiales, Álvaro, se conocen hasta ahora? Anoche bastante tarde se dio al menos el dato oficial de participación, un poco más de un 44%. Se había prometido esta vez que con el nuevo sistema electrónico habría una primera proyección de resultados anoche mismo, pero la Comisión Electoral ha dejado hasta dentro de 48 horas, ahora ya son unas pocas menos, la publicación de los datos oficiales. Fíjate que hubo un momento en que incluso anunciaron que no habría ni datos de participación, pero los medios empezaron a hablar de que era tan baja como un 32-35%, incluso menos en Bagdad, y yo creo que al final decidieron al menos dar este dato oficial, que aunque es bastante bajo, es un poco mejor que lo que se estaba rumoreando. Lo interesante yo creo que sería saber cuánto de esta baja participación es simplemente por desinterés y cuánto se debe al boicot que habían estado promoviendo desde varios sectores. Hace apenas unas semanas se cumplían 15 años de la invasión de Irak, lo hemos comentado en este espacio, es un conflicto que dividió al mundo y por el que aún siguen muchas heridas abiertas. ¿Tú crees que estas elecciones abren la puerta a una nueva etapa? ¿Son tan importantes como parecen? La paradoja es que esas mismas personas que a lo largo de esta semana hablaban con bastante descrédito del sistema político, tanto del gobierno como del Parlamento, pues terminaban expresando la necesidad de creer en que pudiera haber cambio. Y había menos indicios de cambio que en otras elecciones anteriores, porque no había ningún partido, por ejemplo, o ninguna figura que durante la campaña hubiera generado una expectativa, que pudiéramos pensar que de forma sorpresiva despuntara, como por ejemplo sí que pasó en alguna votación anterior. Yo creo que uno de los problemas es que nadie parece haber atraído el voto joven, sobre todo el voto urbano universitario. Ayer charlábamos con Mohammed, es farmacéutico, nos contaba que en su mesa electoral... Dice 100. Can you imagine 100 people in my station and all votaron 100 personas. Eso dice en un barrio de gente de alto nivel cultural, que precisamente por eso son conscientes de que nada va a cambiar. Sabemos cuál es el problema, pero la solución no está en nosotros. Necesitamos ayuda, por ejemplo, de Estados Unidos, que nos ha puesto, dice, en esta situación de mierda. Acusa a los estadounidenses de ser quienes verdaderamente controlan muchos de los resortes políticos de Irak todavía y, sin embargo, de estar entregando el país a los iraníes. Uno de los interrogantes, Álvaro, si el gobierno ha recuperado totalmente las zonas ocupadas por el ISIS. ¿Se han podido celebrar las elecciones en todo el país como debería ser?
Daesh ha quedado reducida a unas pocas zonas en el desierto, sobre todo cerca de la frontera con Siria, probablemente yo creo que más como una estrategia deliberada de irles aislando allí que como resultado de la propia fuerza de este grupo. Así que las elecciones sí que se han hecho en todo el país. Uno de los retos fue dar capacidad de voto a los más de 2 millones de desplazados por esta guerra contra Daesh. Ayer hubo problemas con el sistema de votación en algunos sitios y hubo incidentes sobre todo en la zona de Kirkuk, que ahora mismo es una de las zonas que más tensión tiene. Pero en general se pudo votar con relativa normalidad en todo el país. Este grupo ya no controla territorio, pero aquí tienen un poco el debate de si está simplemente dormido y escondido o realmente está acabado, que es más la opinión del analista político Fadel al-Badrani. يعني داعش استطيع أن أقول برغم يعني بعض البؤر الموجودة لكن بحجم قليل داعش انتهت. Podemos decir que Daesh está acabado, nos responde con contundencia, aunque haya algunos focos pequeños de resistencia. Las zonas occidentales de Irak eran la cuna de este grupo por muchas razones, porque fueron marginados por el gobierno sobre todo. Para Daesh fue fácil beneficiarse de eso, pero ya no es así, porque entre otras cosas esta gente ha visto la violencia desplegada por este grupo. سكان هذه المناطق الغربية. Lo que hace falta ahora, nos dice, es que haya un verdadero esfuerzo para reconstruir todas estas zonas. Álvaro, hayan miedo a la abstención y hablabas antes de datos de participación. ¿Qué han hecho los suníes? No hemos visto los datos desglosados, pero anoche había algunos comentarios en medios iraquíes de que la participación en esto que hablas, zonas suníes, ha sido más alta que en otras zonas con otras identidades. Por ejemplo, Mosul, donde se puede haber superado el 60% y donde sí que ayer llegaban algunas imágenes de colas en centros electorales. De todas maneras, una dinámica que sí parece relativamente clara, y el analista que escuchábamos ya lo mencionaba, es que la sectarianización es rechazada por gran parte de la sociedad iraquí que no quiere volver a esa terrible situación de la década pasada. El propio al-Badrani nos decía cómo quienes usaban ese lenguaje sectarizante habían perdido cualquier respeto por parte del electorado. Y Mohammad, el farmacéutico, nos cuenta lo terrible que es cuando esto te pasa en la adolescencia, como es su caso. That time just body, nothing. En aquella época eras un cuerpo, no pensabas, no salías a hacer nada, no podías salir a tomar algo. La gente dejaba su trabajo y se quedaba sentada en su casa. Miles de personas huyeron a Siria, pero esa época ha pasado, nos dice. Los que la vivimos, eso sí, lo vamos a recordar hasta el final de nuestros días. Yo creo que vosotros entendéis lo que es una guerra civil. Significa que tu vecino viene a matarte. Y por supuesto pierdes la confianza en todo el mundo. Ahora, a veces, cuando me enfado, esto rebrota y empiezas a recordar y te vienen a la mente insultos racistas. Precision word, for example. Entrevistábamos esta semana a un profesor de Derecho en Mosul que reclamaba un programa de justicia para las víctimas de toda esta violencia de los últimos 15 años, que se hiciera sin revanchismo, pero que reconociera que esa herida es real, por mucho que empezara como una fabricación política. Mosul quedó totalmente destruida después de la marcha del ISIS. Yo no sé si se ha empezado a reconstruir o si es una ciudad ya imposible de reconstruir. Pues yo diría que más que reconstrucción lo que estamos es todavía en la tarea de desescombro bastante intensa. Mosul es la segunda ciudad de Irak, la divide el río Tigris, la parte este quedó mucho menos dañada, pero la oeste está completamente arrasada. La enorme ciudad antigua es una montaña de escombros, yo creo que probablemente irrecuperable. Ves a gente volver si su casa ha quedado algo menos dañada, pero no lo hacen por gusto, nos explicaba un chico de 20 años que se nos identifica como Mo. The people are coming back because they have to. They don't have any money to pay rent. Están volviendo sí porque no tienen otra opción, no tienen para pagar un alquiler en la zona nueva de Mosul, viven al día para alimentar a sus familias, así que tienen que volver a sus casas, arreglarlas y quedarse en ellas, no tienen otra. Y sí que se quejaban de que no hay prácticamente ayudas, que la gente lo está pagando de su propio bolsillo, literalmente de su propio bolsillo, es lo que nos contaba el director de la biblioteca de Mosul que quemó Daesh. Álvaro Zamarreño, que es enviado especial de la SER a Irak. Un abrazo, Álvaro. Un saludo a vosotros, hasta luego.
y siempre que podemos nos gusta poner voz y nombre a las personas que han convivido día a día con la violencia y que ahora en el caso de Irak también forman parte del cambio y del futuro. Ishraq Al-Ibail es iraquí, trabaja como traductora y como profesora de español en una sede del Ministerio de Cultura de Irak. Nos escucha desde Bagdad, creo que hay un poco de retardo en la línea telefónica. Ishraq, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, estoy bien, muchas gracias. Ishraq, yo recuerdo que hace un par de años charlamos contigo y nos impactó mucho aquella conversación. Tú nos contabas lo complicado que era el día a día en Bagdad, el miedo a los atentados cuando salías a la calle, el miedo con el que casi convivías. Y luego también pues esa red sanitaria muy precaria. Recuerdo que tú nos contabas cómo ibas al médico en Jordania, por ejemplo, el tráfico insoportable, caótico, las subidas en el precio de la comida constantes, pero sobre todo esas escenas de violencia que tú has tenido que presenciar tantas veces. De esa conversación han pasado 2 años. ¿Cómo es la vida allí ahora? Sí. Bueno, a nivel de seguridad, la vida en Bagdad está bien, puedo decir, está tranquila. Pero a nivel de servicios es cada vez peor. Seguimos con el mismo tráfico, aspectos de caos, falta de médicos especialistas o profesionales, con mucha pena. Mi ciudad, a la que siento mucho cariño y amor, llena de basura, sufre la falta de vigilancia sanitaria en los hospitales gubernamentales. Y otros aspectos negativos que empezaron a aparecer, por ejemplo, el aumento de los centros comerciales, los cafés a los que acuden los jóvenes solo para pasar tiempo porque están en paro. Pero por otra parte hay otra cosa. Por otra parte hay otros aspectos. Hay mucha gente, por ejemplo, quiere seguir adelante y no espera al gobierno para mejorar la vida. Pues esta gente va creando sus propios proyectos con un apoyo económico familiar, digamos, o muchos colegios empezaron a colegios privados. Se cortó la conversación. Una pena, la verdad es que la línea era complicado de entender, pero empezaba a contar cosas muy interesantes. Por ejemplo, la globalización también empieza a llevar, parece, ¿no? O por lo menos modas de la globalización, sí. Lugares públicos en los que los jóvenes se reúnen, aunque solamente sea para comentar que no tienen trabajo. Sí, además lo más interesante es que, fíjate, han pasado muchísimos años desde la invasión y uno de los problemas que hubo al principio de la invasión, una vez derribado Saddam Hussein, es que los americanos, la coalición internacional, no era capaz de que hubiera electricidad. Era un país que antes tenía electricidad y después de derribar el régimen no era posible la electricidad. La electricidad es un problema grave, no estamos pensando no solo en el aire acondicionado en un país muy cálido, caluroso en verano, insoportable en verano, sino en los frigoríficos, en algo tan sencillo como mantener la comida. Claro, y estamos hablando de un lugar en el que puede hacer casi 50 grados. Sí, más. Yo estuve a 56 a la sombra en verano. Sí. Ishraq, ¿nos escuchas todavía? Sí, ¿puedo seguir? Sí, adelante. Muy bien. Entonces, estaba hablando de la gente que va trabajando para mejorar la vida y para sacarse de la situación, de la mala situación en que el país están viviendo. Mucha gente ha creado sus propios proyectos con un apoyo económico familiar. Muchos colegios privados fueron abiertos porque esta gente quiere corregir el nivel de la educación, por ejemplo. Yeah. Y muchos hospitales también privados han abierto, por ejemplo. Han atendido socialmente a los niños iraquíes huérfanos que llenan las calles iraquíes, o bien atender a los mayores de edad que se vieron mucho en las calles de Bagdad. O, por ejemplo, parte de gente jóvenes, por ejemplo, hacen galerías
fundan editoriales, fundan guarderías propias, toda esta tendencia de reforma. Pues se ha vuelto a cortar. Es muy complicado entablar una conversación con esta calidad de sonido. La verdad es que me encantaría conocer a esta mujer, a Ishrak. Dejó unos testimonios maravillosos hace 2 años en el programa, un día que hablábamos de la normalización de la violencia, cómo a ella ya le resultaba normal ir paseando por la calle y escuchar explotar un coche bomba, cosa que por lo menos ahora nos ha contado que ya no pasa. Sí, además las mujeres iraquíes, como las mujeres en casi todos los sitios en conflicto, son la piedra sobre la que se puede construir, porque son las personas que sostienen la familia y son más fiables. Ishrak Al-Ibayi ya no nos está escuchando y va a ser muy complicado recuperar esa comunicación, pero desde aquí un beso fuerte y ojalá que podamos charlar con ella con tranquilidad y con una mejor calidad de sonido. Pues Ramón, a lo mejor te veo el viernes en Segovia si consigo ir y si consigues ir. Bueno, tú eres miembro del jurado, tú tienes que estar allí. Yo tengo que estar ahí y además me espera un cordero o algo parecido. ¿Qué pasa, que va a William Tares, ¿no? No, para seguir con el régimen de Ángela, cordero a tope. Ah, mira, el libro de Ángela lo presentamos el viernes por la noche. Sí, no puedo por eso. No, el miércoles. El miércoles, sí que pero puedes. No, el miércoles estoy en Albacete. ¿Haciendo algo? En una charla, sí. Pagada, espero. No lo sé, ya veremos. Hasta luego. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.